Muy bien, hablaremos de la conversión analógica a digital y para ello hay que comprender tres procesos, los cuales están implicados en dicha conversión, que es el muestreo, cuantificación o cuantización y codificación. Primero hablaremos del muestreo, que es la toma de muestras en instante de tiempo. En nuestro caso, si tenemos una señal analógica que es de valores continuos en amplitud infinitos, a tomar ciertos valores en tiempos discretos y esos valores son en amplitud, de los cuales hay forma de graficar lo que es en el tiempo y en frecuencia. Ahora, para el teorema de muestreo, si queremos que nuestra gráfica esté bien definida, hay que tener bien la frecuencia máxima que vamos a utilizar. La fórmula que se utiliza es la frecuencia de muestreo es mayor o igual a 2 veces la frecuencia máxima. Ahora, si definimos nuestra frecuencia de muestreo y a cuánta por muestreo, cuánto tiempo o ciclos por muestreo vamos a tener la frecuencia máxima a graficar, que usan el analizador de espectros, osciloscopios y demás. Dicha forma, en nuestro caso, si a ambos le dividimos a la mitad, que es la frecuencia de muestreo a la entre 2 es mayor o igual a la frecuencia máxima, entonces ya obtendremos el valor de nuestra frecuencia máxima en sí. ¿Por qué? Porque sí o sí tiene que ser menor o igual a la mitad de la frecuencia muestreada. La frecuencia muestreada entre 2 vamos a llamarlo nuestra frecuencia de Nix. Y dicha frecuencia de Nix va a tener que ser igual a la frecuencia máxima. Por ejemplo, si nosotros vamos a muestrear una señal a 800 Hz y queremos saber cuánta es la frecuencia máxima que se muestrará en nuestra gráfica de nuestro analizador de espectro, va a ser simplemente la mitad, de 800 a 400 Hz. Nuestra gráfica nos va a mostrar de 0 a 400 Hz. ¿Y en qué nos beneficia ello? Es que eso nos evita el proceso del aliasing. ¿Qué es el aliasing? Es que si no se cumple dicha frecuencia NIS, por ejemplo, que nuestra frecuencia muestreada es menor a 2 veces la frecuencia máxima, se produce esto del aliasing, que básicamente es la aparición de frecuencias falsas o espejos que no estaban en la señal original. Se manifiestan por lo general como señales distorsionadas e irreconocibles al reconstruir. Ahora, para el teorema de muestreo, una forma práctica que usa el ADC en sí es la modulación PAN, que es la modulación por amplitud de pulsos. Esto donde ingresa la señal modulada, que es nuestra señal sinusoidal, y la señal modulante, que es un tren de pulsos. Y obtendremos nuestra señal resultante, que son valores de amplitud de la señal sinusoidal en tiempos discretos. Ahora, dicho esto, vamos a pasar al siguiente proceso, que es el proceso de cuantización, que consiste en definir un número de niveles posibles según el número de bits del ADC. Ahí entra el concepto de rango dinámico, que mide la capacidad de un sistema analógico digital para representar fielmente las señales, desde la más débil hasta la más fuerte, sin que el ruido de la cuantificación o la saturación degraden la calidad. Está representada básicamente por la diferencia entre el voltaje máximo menos el voltaje mínimo de la señal analógica. Ahora, los números o niveles de cuantificación lo vamos a representar por la letra L, que es igual a 2 a la B, donde B es el número de bits por muestra. Por ejemplo, un ADC tiene 3 bits, entonces tendremos 8 niveles.
cada nivel hay un espacio o un escalón en sí, que denominaremos delta. Dicho escalón de cuantificación es igual al rango dinámico entre L-1. De esa manera hallaremos matemáticamente la medida de dicho escalón, en este caso el delta, que se separa entre sí. Ahora, dado que se va a asignar el valor al nivel más cercano del escalón, del cual de nuestra frecuencia muestreada, vamos a asignarle el valor más cercano al delta. Los que no estén en dicho nivel del delta en sí van a ser redondeados o truncados a la amplitud de la señal, en este caso del delta o escalón de cuantificación más cercano. Dado que es una aproximación, se va a generar un margen de error. Dicho vamos a llamarlo error de cuantificación, que es la diferencia entre el valor muestreado y el valor o el valor cuantificado. Dicho error puede considerarse como un ruido añadido a la señal. Es también llamado ruido de cuantificación, que da por sí siempre se verá en todos los dispositivos. Dicho ruido no se puede eliminar, pero sí se puede reducir dicho mediante el aumento de niveles de cuantificación. Esto disminuye el redondeo, o sea, va a disminuir el error en sí, si aumentamos los niveles. Ahora, una vez ya pasado los valores, los deltas, que son los niveles de cuantificación por escalón, ya al tenerlo vamos a hacer el proceso de codificación, que es el proceso mediante el cual cada valor discreto se representa mediante una secuencia binaria de bits. A cada escalón delta le vamos a asignar un bit predeterminado, o sea, a cada nivel se le asigna un código binario único. Por ejemplo, al delta que tenemos ahí se le asigna 001, al delta 2 0011, al delta 3 0100 y así consecutivamente. Existen varios métodos de representar esos niveles en binario. En el que usamos el binario natural, donde cada nivel se asigna de manera secuencial en binario. También está el código de Gray, usado para los niveles consecutivos que difieren de un solo bit. Esto reduce errores por saltos de ruido. También está el complemento A2, que es signo de magnitud, usado cuando se representan valores positivos y negativos. Y una vez codificada la señal, ya teniendo todo en binario, queda lista para ser procesada por un microprocesador o sistema digital. Con esto damos que ya hemos explicado los tres procesos: muestreo, cuantificación y codificación. Gracias por su atención.